Gracias a todos. Para mí es un placer estar en la SCA siempre. La verdad que hace tiempo que no veníamos. Dale play y que pasen, no pasa nada. El nombre del estudio es ese, es ATOT, que viene de Arquitectos Todoterreno, y está Lucía, que está enferma. La obra del estudio principalmente, si tenemos que reconocerla en lo que está pasando, está muy ligada a la naturaleza, que es algo que naturalmente en los últimos 2 años se valorizó muchísimo más de lo que venía antes. Teníamos muchas obras que estábamos trabajando en el Delta, de distintas escalas, casi siempre manejando una inteligencia, o sea, todas nuestras obras tenían una inteligencia industrial que si bien era casi siempre desarrollada en pequeño, se fue como cada vez volviendo más compleja. Para mí hay algo que los 3 temas serían que, por un lado, hay una sostenibilidad, que es un tema importante del momento, pero entendido no solamente como eficiencia, sino en hacer unas obras limpias, que no generen desperdicios. O sea, el 10% de las obras húmedas se va a un contenedor en la puerta de las obras que van a Dios sabe dónde. En ese sentido, para nosotros, creemos que el reconocimiento de la arquitectura industrializada puede permitir bajar esos temas, que no solamente es ser eficiente energéticamente con las obras adentro, que funcionen bien, que recolecten la energía, sino también en el tema de la cantidad de desechos y la huella de carbono que tienen. Por el otro lado, creo que hay una importancia que tenemos que dar los arquitectos, que es desarrollar, o sea, el desarrollo productivo del país. O sea, creemos que principalmente en Buenos Aires hay una cultura de industrialización que tenemos que retomar, que fue muy olvidada quizás por grandes décadas de la Argentina, que hubo poco desarrollo. Hoy está volviendo eso y creemos que en ese sentido nuestra unión junto a IDERO fue como bastante importante porque nos permitió unificar un estudio de arquitectura con un estudio que no solamente tenía muchísima ingeniería, sino muchísima potencia industrial. Entonces, en ese sentido, como que sentíamos que la amalgama era muy positiva. Y el tercer gran tema que desarrollamos, y por el otro lado está la tecnología, que es entender esto, ¿no? que ha cambiado la noción de cómo se desarrollan las casas a nivel tecnológico, pero en la construcción no pasó. Entonces, si uno lo compara con autos, no tienen es muy difícil como no reírse. Y por último, el cuidado del trabajador. O sea, los arquitectos somos responsables de la gente que hace nuestras obras, no las hacemos nosotros. Cuidar el cuerpo humano de las personas que hacen nuestras obras es algo fundamental. No es lo mismo estar trabajando incómodo 8 horas a la intemperie, en posiciones muy, muy incómodas, que hacen que la vida que pueda desarrollar ese trabajador sea muy mala, al trabajo que se desarrolla en industria. En ese sentido, todo esto nos fue llevando a esta unión con IDERO y al desarrollo de una arquitectura industrializada. Esta es una línea de casas que se fue juntando y que nuevamente aparece la obra de Juan Casasco como un primer gran industrial de la arquitectura en Buenos Aires, que para nosotros es muy importante revitalizarlo. Fue uno de los 2 arquitectos que estudió con Mies. Es famoso porque hizo además los mercados de Buenos Aires y hizo muy buena obra pública además. En ese sentido aparecen una línea de casas que son estas casas Mies, que trabajan alrededor de una matriz de perfiles de W, todos abulonados, es decir, las estructuras se producen, el montaje en muy pocas horas, a veces, o sea, pueden llegar a un par de días, pero no mucho más. Entonces rápidamente estas cajas se van cerrando y eso permite que dentro de la construcción industrializada poder inclusive avanzar muchísimo más en los tiempos que lo que estamos habituados. Entonces podemos construir casas de gran envergadura, algunas de estas tienen más de 400 metros cuadrados en muy pocos meses y entendemos que eso en una situación de inestabilidad como la que terminamos viviendo en los últimos 2 años es como muy importante. Entonces eso termina de repercutir en unir todas estas palabras que van apareciendo, que era la tecnología, la eficiencia, pero a la misma vez la previsibilidad y la economía y el tiempo, que han sido 3 conceptos como fundamentales de nuestro tiempo y que cada vez son como más invalorables. O sea, saber cómo es una obra, cuánto va a valer y qué día se va a entregar, ¿no? Siempre si hacemos la comparación desde la tecnología, pero a estos temas con el auto, es impresionante que no podamos haber logrado un lugar común donde nosotros, los arquitectos, podamos dar previsibilidad de cuánto vale, qué producto estamos entregando y en qué tiempo.
¿no? Estas obras están completamente desarrolladas en BIM porque tienen un trabajo donde la eficiencia de la ingeniería es como fundamental para poder llevar estas obras al milímetro y ser producidas en taller y después ser montadas, porque nada se retoca en obra, o sea, los perfiles vienen y tienen que ser montados. Fíjense que en la obra lo único que van a ver es el movimiento del sol durante el día, pero no... O sea, esto se produce en horas, ¿no? Y viene una grúa, lo hace muy rápidamente. Después ya aparecieron algunas fotos de las máquinas trayendo las paredes y cerrándolas, ¿no? Como que en muy poco tiempo se puede convertir en esto. Esta es una de las primeras casas que hicimos casi a modelo de prueba, que tenía además la particularidad de que estaba hecha para un cliente específico, que tenía que ser una casa que fuera para unos padres con hijos grandes. Entonces la casa de arriba, que es la grande, funciona los 7 días a la semana y la casa de abajo solamente los fines de semana. Entonces por eso se da esta situación extraña de la casa grande y la casa chica, además de que tenía que tener unas visiones hacia un lago de frente. Entonces, como la casa tenía que mirar hacia adelante, era más interesante poner a través de una calle, o sea, era más interesante poner como los lugares públicos y de uso más cotidiano arriba. Ahí se ve como la casa. Y esta es una segunda casa que terminamos ahora hace poco, ya hace un par de meses. Una casa grande ya de 420 metros cuadrados aproximadamente, más los garajes. Es una casa relativamente de un tamaño considerable. Que ahí se ve como este punto de la industrialización, ¿no? Todo esto está para poder también desarrollar esto y que la construcción industrial no sea sinónimo de algo que no tenga una calidez o un detalle acorde a lo que es un estándar de vivienda y de habitar cotidiano. Y para poder hacer esto hay que casi que estar proyectando de esta manera, ¿no? Todo el tiempo en 3 dimensiones, todo el tiempo todos los sistemas en conjunto, todas las instalaciones a la vez, todas las ingenierías ligadas o sea, todo el trabajo tiene que ir a la par para que la obra termine siendo esta, que son obras que después terminan teniendo ciertos filtros, porque muchas veces estos barrios no tienen las condiciones. Si bien es acercarse a la naturaleza, la mayoría de las veces la naturaleza le falta un par de años para estar en el lugar donde debería estar, ¿no? Es como que todavía inclusive a esa escalera le falta algún árbol adelante o algunas plantas para poder terminar de controlar las situaciones del habitar que son más deseadas. Estas son como fotos de la obra casi terminada, por ende todavía le falta la vida de las familias y eso que le termina permitiendo estas casas que si bien son indeterminadas, a pesar de estar construidas para clientes específicos, pero porque permiten flexibilidad de uso, no solamente en la vida diaria, sino a futuro. O sea, son casas que tienen como mucha capacidad de convertir los espacios de otra manera y volver a unirlos o separarlos. Después vienen las familias y le terminan de dar como esa calidez y ese uso diario que termina de armar las casas, ¿no? Ahí se ve como un poco la secuencia de espacios, una casa que está dividida en 2 naves, una nave de niños y una nave de padres dividida por una doble altura, abajo un espacio completamente común, el uso de los filtros, cómo funciona para poder no solamente trabajar térmicamente y de sol, sino también para el cuidado de la privacidad según las horas del día o de los usos que se den. Ahí se van viendo como las relaciones, ahí se van mezclando fotos de obra y fotos de la obra terminada, con lo cual es divertido también ver que, nuevamente esto, ¿no? De que son como obras muy limpias y que es muy difícil darse cuenta cuándo está en obra y cuándo no, porque las obras en ese sentido tienen como un control bastante grande de la cantidad de desechos que generan. Así que esto ha sido todo. Muchísimas gracias.